Ok, ya ahí se está empezando a grabar. Baruch Hashem, buenos días nuevamente. Buena semana para todos. Baruch Hashem, continuamos con nuestro estudio que inicialmente pues, todos los domingos, pero por normalmente siempre ando ocupado, pero ahorita más todavía estoy con otras cosas, unos proyectos personales también que me tienen más ocupado también. Entonces, pero la idea nunca, obviamente, es dejar las clases, compartir con ustedes un poco de Torah. En la medida de lo posible me tocó cambiar la agenda y estamos viendo estas clases cada 15 días dentro de lo posible. También estamos haciendo unas clases sobre Tania, que son clases que también por temas de tiempo también estoy haciendo generalmente cada 15 días, pero con un grupo pues selecto, por decirlo así, de estudiantes que ya están un poco avanzados. Tengo también el curso con el libro Dimensión Interna, que es un curso también un poco avanzado para depurar conceptos en el proceso pues, de crecimiento no agida. Y tenemos el curso con la Fundación Orahaim los lunes y tenemos cada 15 días con con Bridolán, Colombia. Entonces, bueno, siempre estoy ocupado, Baruch Hashem. El que se ha quedado un poquito quieto es mi grupo de alumnos, que precisamente esta semana quiero hacer como una reunión más que todo socialización, saludarnos y poder retomar cosas. Tengo un curso ahí en mente para lo que es búsqueda de pareja, que eso lo tengo hace rato esa idea. Y entonces solamente es cuestión de organizarme. Estoy con muchas cosas ahorita, pero siempre vamos a sacar el tiempo y agradezco su comprensión en la medida de lo posible. Hoy nos toca nuevamente la clase del libro Así una vida plena de sentido. Estamos en en el comienzo del capítulo 19. Estamos precisamente iniciando ya el capítulo 19, que viene a hablar, hasta aquí el libro viene hablando un poco de lo personal, o sea, de los procesos personales, del decrecimiento, matrimonio, la muerte, el duelo, los sufrimientos, la responsabilidad, todas estas cosas, la intimidad en el matrimonio, todo esto, pero ahorita en la segunda parte del libro se empieza a abrir un poco el enfoque a la parte ya que la parte general, la parte social. Estuvimos hablando precisamente de la sociedad, las responsabilidades que también se tienen con la sociedad. Y ahora viene a tocar un tema que es bastante puntilloso muchas veces porque, como siempre digo yo, el fanatismo se encuentra en todos lados. O sea, el fanatismo no es algo más bien que depende de la persona y siempre vamos a encontrar personas fanáticas en el fútbol, que me digo fanáticos, me refiero que van al extremo, que incluso pelean, incluso llegan a matar a otras personas, a Besalón, por temas de pensamientos o de tener equipos diferentes. También hay fanatismo en la política, también hay fanatismo en cosas del gobierno también, también hay fanatismo incluso en la Torá también, o sea, de pronto, no porque la Torá, como decía, sea un problema, sino precisamente cómo lo asimilan las personas y pueden llegar también a extremismos, a fanatismos. Entonces, el fanatismo es algo que está ahí a la orden del día también y que depende mucho de la capacidad de la persona de saber tener sentido crítico de las cosas y también algo que precisamente empieza a enfocar en este libro en lo que es la sociedad, lo general, o sea, no solamente lo que yo pienso y todo el mundo tiene que pensar igual, etcétera, y eso trae preguntas sobre, por ejemplo, entonces, sobre el tema de que cada quien es libre de creer lo que quiere, según lo que dice pues, la democracia, el capitalismo, pues que maneja mucho esa parte sobre la libertad de expresión, cosas que a veces no se ven en el fascismo, comunismo, etcétera. Entonces, vamos a ver, el RE nos va a permitir a entender un poco acá todos digamos, el talón de Aquiles de cada uno de estos enfoques y cómo precisamente no se puede predominar una cosa o la otra. Es decir, el aspecto individual es importante, pero no puede ir, eh, digamos, detrimento de lo que es el aspecto social de las otras personas. Por otro lado, tampoco puede ser lo social ir en detrimento de lo que es lo individual. Entonces, esa es una de las cosas que Re empieza a analizar en este punto que tiene que ver con el gobierno. Y empieza allí con una cita. Dice, de los muchos, uno. Así es el título, el gobierno de los muchos, uno. O sea, es una de las cosas más difíciles encontrar ese equilibrio entre
el uno, es decir, la individualidad y también la colectividad. Es una de las cosas, de los retos que se enfrentan y que el Rebe nos va a explicar que no se ha conseguido en verdad en ningún tipo de gobierno. Dice acá, por ejemplo, una cita para iniciar en Jeremías 29:7 dice: busca el bienestar de la ciudad y reza a Dios por él, pues en su paz tendrás paz. Y con una cita del Rebe también que dice: el papel del gobierno es equilibrar el bien comunitario e individual. Esto solo es posible cuando la sociedad es gobernada por principios de moralidad y justicia, ley y orden bajo un Dios. Ya el Rebe nos está dando ahí prácticamente un resumen de todo lo que es este capítulo. Él dice, un gobierno debe equilibrar esas dos cosas, la individualidad y la colectividad, la parte comunitaria. Y hay una cosa que solamente puede hacer que eso sea posible y es incluir a Dios en la ecuación, no solamente bajo la lógica humana, principios morales, incluso que vemos que bajo la lógica humana hoy se promueven principios morales, entre comillas, de libertad que realmente no, que afectan a la comunidad, ¿ya? Y que de cierta forma promueven o eliminan, digamos, la individualidad, sino que las personas se ven forzadas a aceptar porque la comunidad o el gobierno así lo ha dictaminado, como el tema de los matrimonios gay, etcétera. O sea, son muchas cosas que precisamente si se queda solamente el hombre bajo su lógica humana, puede incluso tratar de establecer patrones morales que en verdad son inmorales. Entonces, por eso hay que incluir a Dios, o todo esto de justicia, orden, moralidad, debe estar bajo todo esto bajo un Dios, bajo Dios. Dice acá una historia, dice, en 1968 el Rebe convocó a los gobiernos del mundo a proveer una educación que ponga más énfasis en la promoción de los derechos humanos fundamentales y las obligaciones de justicia y moralidad. El Congreso al fin designó el cumpleaños del Rebe, el Congreso de Estados Unidos, al fin designó el cumpleaños del Rebe como el Día de la Educación de los Estados Unidos. Y recibió cartas de aprecio de los presidentes Carter, Reagan, Bush, Clinton en 1990. George Bush le escribió al Rebe diciendo: la tradición moral de nuestra nación y en realidad el desarrollo de toda la civilización occidental ha estado profundamente influido por las leyes y las enseñanzas contenidas en la Biblia. Fue una visión bíblica del hombre, una visión que afirma dignidad y valía de la persona humana hecha a imagen del Creador, lo que inspiró los principios sobre los que se fundaron los Estados Unidos. Esto también lo pueden encontrar en el libro Ética Universal, un libro muy bueno de estudio, no es un libro de lectura, es un libro que también requiere profundizar, leer detenidamente los comentarios, y ahí se habla precisamente sobre las bases en las que se construyó, sobre las bases que se construyó el Estado de Estados Unidos, y se habla mucho precisamente de Dios. Entonces, si bien es cierto que eso está allí, pues vemos que a veces con el tiempo se va actuando o tomando decisiones que se alejan un poco de eso. El rey empieza hablando acá diciendo cuál es el papel del gobierno. Dice, con el correr de los siglos, la raza humana ha experimentado muchas formas de gobierno. En una época cubrieron el mundo las monarquías imperiales y el despotismo para ceder su lugar a extremos políticos o económicos como el fascismo y la democracia, o sea, un extremo al otro, el fascismo por un lado, la democracia por el otro, el marxismo y el capitalismo, dos extremos. El siglo XX ha sido una época especialmente turbulenta después de las dos guerras mundiales y el ascenso de la inesperada caída del comunismo. Ahora podemos darnos el lujo de evaluar y sacar enseñanzas de estos distintos sistemas. Hay una cosa que me acordé, de pronto más adelante se va a tratar un poco, pero me acordé, por ejemplo, sobre China. China es un país que ha tomado bastante notoriedad últimamente, e incluso se ha considerado potencia en la parte económica, etcétera. De algún momento pues puso en jaque a Estados Unidos. No sé si les gusta, a mí me gusta mucho lo que es la geopolítica, me gusta por lo menos informarme, no es que digamos que estudie eso o le gaste tiempo a eso, sino me gusta mantenerme al tanto en lo que es geopolítica, porque estamos precisamente también en situaciones turbulentas. Si bien no hay guerras como tal declaradas así, o sea, me refiero de guerras declaradas como guerras mundiales o algo así, hay tensiones en Europa, Rusia, etcétera. Hay una guerra económica también y mediática. Las guerras hoy día no son solamente de armas,
¿ya? Entonces, es bueno mantenerse a veces un poco al tanto porque también eso influye en muchas cosas, en la inflación, en los precios de las cosas, etcétera. Y uno, bueno, necesita estar un poco al tanto. Entonces, con respecto a China, China ha hecho una simbiosis interesante en lo que es capitalismo y comunismo. Entonces, hoy no se puede decir que China sea comunista, pero tampoco es capitalista, pero ha evolucionado un poco esa parte, la manera en cómo maneja economía y todas esas cosas. Sin embargo, hay algo que uno podría, entre comillas, aplaudir de China, y es que procura mantener a su sociedad libre de cualquier influencia que degenere la parte moral. Por eso, por ejemplo, no sé si saben, pues también hay un debate en Estados Unidos para prohibir TikTok. Yo no uso TikTok, no me gusta. Sé que algunos lo utilizan para difundir, pero a mí personalmente me parece que tiene mucho más contenido inadecuado y no me relaciono con esa plataforma. Eh, pero hay un debate en Estados Unidos para prohibir TikTok. El TikTok sabemos que es una aplicación de una empresa china, pero no se sabían que el contenido, como esas son las métricas y la data que hay detrás de una aplicación, de todo lo que se maneja, el contenido que se muestra en Estados Unidos de TikTok no es el contenido que se muestra en China. En China todo ese tipo de contenido, de pronto mujeres bailando semidesnudas o cosas así, está prohibido en China. Entonces, en China todo lo que se promueve en TikTok va más que toda la parte educativa, todo lo demás. Entonces es curioso que China, siendo el creador de esta plataforma, no permite o prohíbe cierto tipo de contenidos a su gente. Uno podría decir que, bueno, están cuidando la sociedad, incluso son muy radicales en qué las personas pueden hacer o no. Podría pensar uno que, bueno, están tomando medidas para proteger la sociedad, pero al mismo tiempo eso causa una coacción y no se deja a la persona como que precisamente actuar por libre elección. O sea, la persona misma debería tomar decisiones por sí misma y escoger qué es lo mejor. Entonces, el punto es lo que vamos a hablar. O sea, llega un punto en que se trata de manejar de una manera sana la colectividad, poniendo, quitando, vamos a decirlo así, derechos en lo que es la individualidad. Y eso se hace complejo porque lo ideal es que el mismo ser humano tenga la capacidad de ir construyéndose moralmente y no que se vea forzado, porque Dios mismo creó el mundo basándose en un libre albedrío. No es que Hashem esté allí para prohibirnos o para coaccionarnos, precisamente por eso se ocultó, dice el Rabbi de Kaplan, si estuviera presente, revelado, pues nadie se atrevería a hacer ningún pecado, pero en eso no consiste el mundo consiste en que el hombre pueda superar esa tentación y poder entonces beneficiarse con una recompensa que Hashem quiere dar, el bien absoluto que es el mismo. Entonces, ese es el tema, es una dificultad. Y sin embargo, en Estados Unidos se promueve mucho la libertad, y entonces se enfoca mucho la individualidad, lo que cada individuo es libre de hacer, lo que quiere hacer, es libre de pensar, es libre de decir si se siente tal o cual forma, o etcétera. Pero entonces se pone en riesgo también la colectividad, porque otras personas se van a ver forzadas a aceptar cosas que unos pocos quieren que acepten, basándose en todo lo que es los derechos, ¿no? Entonces, ese es el problema que Rebe dice, que los gobiernos no han podido llegar a un equilibrio en ese aspecto, y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, dice acá, en cada caso, la humanidad sigue enfrentada al mismo conflicto básico, los derechos individuales contra el bien más amplio de la comunidad. El papel del gobierno es lograr un equilibrio entre ambos, y hasta hoy ningún sistema político ha podido llevar ese equilibrio a la perfección. Los seres humanos son naturalmente diversos en sus creencias y ambiciones. Estas diferencias suelen producir conflictos entre individuos y a través de la sociedad. Suprimir esta diferencia iría en contra de las libertades individuales, como estamos hablando en el caso de pronto de China, o sea, que ahí se violenta un poco las libertades individuales. Incluso, incluso pues se establecen, hay un nuevo sistema diferente al SWIFT, que es el sistema bancario, digamos, de acá en Estados Unidos y que se maneja en la mayoría de los bancos. Acá se está creando, o China creó otro sistema de conexión bancaria, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero al mismo tiempo ese sistema permite controlar peso a peso lo que gasta cada ciudadano, en qué lo gasta, etcétera. Hay un control
o sea, vamos a decirlo así, el Estado respirando en la nuca de la persona, ¿sí me entiendes? O sea, y uno podría, y de pronto el ideal es ese, proteger a su sociedad, los valores de la sociedad, etcétera, pero están haciendo de una manera que en verdad como dice aquí, se va en contra de las libertades individuales, ¿ya? Y en consecuencia es inaceptable, dice Rebeca. Pero darle a cada persona una libertad sin límites es también inaceptable. El caso contrario de lo que pasa en países democráticos, pues, ¿qué impediría los intereses de una persona hacer daño a otra persona o a la sociedad? Hay que tener en cuenta, obviamente, que estoy poniendo ejemplos muy puntuales de estos estados, porque analizar ya a fondo cada sistema económico y todos los pros y los contras, pues obviamente es algo más complejo, pero solamente estoy enfocándome en este punto de lo que es lo individual y lo colectivo en cuanto a las libertades y eh, sí, en cuanto a lo moral, vamos a decirlo así. Dice acá, la mayoría de los gobiernos ha reaccionado a esta paradoja optando por un extremo u otro, como estamos hablando. El totalitarismo puede razonar en favor del bien de todos a expensas del individuo. Mantiene que las necesidades egoístas del individuo en última instancia fragmentan una nación y socavan el bien común. Irónicamente, es bajo tales regímenes que los individuos, o sea, esto se refiere a los dictadores, asumen poderes sin precedentes. No necesitamos recordar las miserias incalificables que esta forma de gobierno y la mayoría de los casos ha causado a la humanidad. La democracia, por su parte, dice el Rebe, alimenta el mismo individualismo que combate el totalitarismo. O sea, totalitarismo se va al extremo de lo comunitario, quitándole o combatiendo un poco lo que es la individualidad, y la democracia alimenta la individualidad y afecta la colectividad. Por eso dice aquí, la democracia, por su parte, alimenta el mismo individualismo que combate el totalitarismo, declara que todos los hombres fueron creados iguales y tienen derecho de practicar sus creencias eh, sin restricciones, practicar sus creencias sin restricciones. La democracia afirma que es mejor motivar a la gente libre y correr el riesgo de un egoísmo excesivo antes que destruir su energía suprimiendo el individualismo en nombre del bien común. La democracia parecería una forma de gobierno mucho mejor que el totalitarismo, pero la democracia tiene un defecto inherente. Su factor motivador esencial es el interés egoísta. ¿Ves? O sea, ya la motivación no es tan buena, vamos a decirlo así. Incluso la democracia, porque siempre la hemos escuchado como libertades y todo esto, bueno, obviamente es menos peor que a veces el comunismo y otras cosas, pero obviamente tiene, como dice aquí, sus, eh, su defecto. Ese defecto es que el factor motivador esencial es el interés egoísta. Con el tiempo, los valores centrales de la comunidad pueden empezar a derrumbarse bajo el peso acumulado de millones de deseos y necesidades individuales, lo que vemos que está pasando últimamente. En última instancia, esos intereses en conflicto pueden erosionar el impulso unificado de una sociedad hacia un objetivo significativo. Varias democracias han sucumbido, varias democracias han luchado poderosamente con este dilema, quizás ninguna más que los Estados Unidos, la mayor democracia de la historia del mundo. Piensen en la actual batalla en docenas de ciudades norteamericanas, donde la libertad de expresión individual ha entrado en conflicto con las normas comunitarias de la moralidad. O sea, ¿viste? El punto es ese, si se promueve la individualidad, que no está mal, pero hay límites, hay equilibrios. Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos es que precisamente tanto se promueve la individualidad que esto ha entrado en conflicto con la comunidad, ¿ya? Si la gente tiende a tener creencias muy diferentes, ¿quién debe definir las normas de moralidad y justicia que deben gobernar a todo el pueblo? ¿En qué punto interviene un gobierno para impedir que un individuo se haga daño a sí mismo o a otros? ¿Cómo evitamos el abuso de poder por líderes gubernamentales? El único gobierno que puede equilibrar exitosamente las necesidades individuales y societarias es un gobierno levantado sobre la fe en Dios. La falla subyacente a todos los gobiernos, ya sean fascistas o democráticos,
es que están basados en reglas humanas. Cualquier gobierno levantado solo sobre el juicio humano quedará sujeto al prejuicio, la subjetividad y la arbitrariedad de individuos o grupos. Pero Dios creó a toda la gente. Señora Adelina, cierre el micrófono, por favor. Dios creó a toda la gente igual, también le dio un sistema de moralidad y justicia absolutos. Una sociedad que ansía ser justa debe construirse sobre esos valores. Segundo, cerrar el micrófono. No. Una sociedad que ansía ser justa debe construirse sobre estos valores éticos. Los cimientos mismos de la civilización descansan sobre los principios básicos conocidos como las 7 leyes noajidas dadas en el Sinaí. 1. Creer en Dios, que son las 7 leyes noajidas. 2. Respetar y alabar estos son pues principios que toda civilización debe tener, basados precisamente en las 7 leyes. Creer en Dios. 2. Respetar y alabar a Dios. 3. Respetar la vida humana. 4. Respetar la familia. 5. Respetar los derechos y propiedades ajenos, que va relacionado con no robar. 6. Crear un sistema judicial. Y 7. Respetar a todas las criaturas. Sin esas leyes como base de gobierno, una sociedad o bien tendrá despotismo, donde las vidas individuales no son respetadas y posiblemente son atacadas con el abuso o la anarquía, donde cada persona procura su propia necesidad sin respeto a la ley. ¿Cómo es posible entonces equilibrar la libertad individual con el bien de la sociedad, mirando más allá del interés egoísta y reconociendo que todos somos parte de la misma familia y comunidad, reconociendo que todos estamos sometidos a las mismas leyes y que a todos se nos ha confiado la misma misión en la vida, civilizar el mundo de un modo significativo y divino? O sea, mire lo que dice aquí, reconociendo que todos estamos sometidos a las mismas leyes divinas. ¿Esto qué significa? ¿Cómo podría tomarse esto? ¿Será entonces que debo entonces, o que todas las naciones deben reconocer a Dios y las 7 leyes? Pues sería lo ideal, pero sabemos que eso incluso nos cuentan nuestros sabios, incluso va a llegar Mashiach y va a haber gente que no va a creer en Dios sino hasta ese último momento. Entonces, ¿cómo se puede hacer allí? Pues yo lo entiendo de la forma en que yo a veces actúo con ciertas personas. A mí, por ejemplo, en algún momento vinieron a hablar conmigo personalmente personas que son de otras religiones, por problemas familiares, problemas con hijos, etcétera. Ya eso lo he dicho muchas veces. Y en verdad, mi objetivo en esa reunión no es convencerlos de que dejen su idolatría. En este caso, mi preocupación primeramente es lo que son ellos como seres humanos. Por el momento, el tema de creer o no creer es algo que va a tomar tiempo, es algo que la persona misma tiene que ir descubriendo, no es algo que se le impone, no es algo que debemos ser proselitistas, etcétera, pero aquí hay una preocupación en común que tenemos todos como seres humanos. Lo ideal, obviamente, es que cada persona empiece a creer en Dios y sus obligaciones y que los jefes de Estado también reconozcan eso y se fundamenten y hablen más, no solamente hablar, sino actuar basado en lo que Dios dice. Porque sí, porque muchos estados hablan de Dios, incluso a veces en los juicios que ocurren, se pone a la persona a jurar con la mano en la Biblia, etcétera. O sea, está Dios por allí, pero es como si no estuviera, sino solamente para ciertos protocolos. Lo que se está hablando aquí es que tiene que estar presente en los actos. Ahora, ¿qué cosas nos unen a nosotros? Pues aunque la demás gente no lo sepa, todos somos hijos de Dios, todos somos creados, creaciones de Él, y el ser humano está puesto como por encima de toda la creación, todo lo demás está para gobernar allí. Pero hay gente que de pronto no llega a ese nivel de conciencia, tal vez llegará en algún momento, tal vez no, uno no lo sabe. Entonces tenemos que mirar las cosas en común. Por eso cuando estas personas a veces vienen a charlar conmigo, mi énfasis no está en hacerlo que deje su idolatría, por lo menos no en la primera reunión. Ya en la medida que se va dando una conversación, puede ser que la persona empiece a preguntarse cosas y puede ser que empiece a interesarse por algo más, etcétera. Entonces se puede ir uno introduciendo a explicar ciertas cosas, ¿ya? Pero desde el principio la persona viene por un problema
problema familiar, hay muchos problemas hoy día precisamente porque Dios se ha dejado de lado en los hogares, porque estamos viviendo una sociedad en la que los padres dijeron, yo a mí me obligaron a creer, yo voy a dejar que mi hijo decida lo que él quiera creer. O sea, y estamos viendo los resultados de eso. O sea, la sociedad de ahorita, los padres de hoy en día no le están enseñando a sus hijos ni siquiera sobre Dios. Ya, las generaciones pasadas, incluso los católicos o cristianos, si bien es cierto que son religiones idólatras, por lo menos enseñaban sobre los mandamientos, sobre los 10 mandamientos, no robar, respetar a padre y madre, etcétera. O sea, por lo menos, más allá de todo el concepto idolátrico que había, también, como sabemos, está introducido allí los mandamientos que Hashem trae. Y las personas desarrollaron, de alguna manera, un temor a Dios, un temor a hacer cosas prohibidas que la sociedad misma, Hashem le prohibía a la sociedad, aunque tiene una equivocación con lo que él entiende como Dios. Incluso creer en alguien supuestamente Dios encarnado aquí, etcétera. Son problemas que hay ahí. Pero hay una cosa interesante y es que había por lo menos un temor a Dios. Las generaciones de hoy en día son el resultado precisamente de esas familias que dijeron, yo dejo que mis hijos entiendan y comprendan, ya no, que estén grandes ellos mismos consulten. Eso fue un error, es un error garrafal, lo estudiamos ya. Entonces que estamos viendo una sociedad donde el temor a Dios casi no existe, ¿ya? Ahí incluso los mismos, aquellos que todavía se identifican como cristianos, eh, hablaba con una persona que me transporta en la ciudad donde voy y él es cristiano y yo le decía, es curioso, me parece muy curioso que la gente hable de que son cristianos y yo le preguntaba sobre, preguntó, ¿por qué no comen tal cosa? Y dice, eso está escrito en la Torá, en tal parte, le buscaba el versículo. Y yo pensé, yo dije, qué curioso que los cristianos se dicen llamar cristianos, pero no saben ni de qué están, no saben, no estudian la Biblia siquiera, o sea, ni siquiera estas cosas que están ahí mismo, o lo que es la ley de Moisés, como le llaman, pero ni siquiera están enterados de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso aquellos que hoy día se llaman o pertenecen a alguna religión, no son practicantes como tal a veces, pero independientemente de todo ese problema, que vemos precisamente una ausencia de Dios en la conciencia de las personas porque no se les enseñó eso. Y por eso no hay temor precisamente de afectar al prójimo, no hay temor de pasar por encima del otro, no hay temor de que Dios juzgue. Nos compartieron una historia en el chat, Ixchel creo que fue. De hecho, la estaba escuchando, se la puse a escuchar ahorita a mi hija, no la terminamos de escuchar, o sea, golpea el corazón para hacer teshuvá. Entonces, ese es el tema a veces de tener una conciencia de Dios, ¿ya? Una conciencia de Dios, de cuidarse incluso en lo mínimo, ¿ya? En lo mínimo, una persona en estos días eh, íbamos a comprar en un supermercado y hay unas bolsitas eh, plásticas que se utilizan para meter algunas verduras, cosas así. Entonces la persona, un conocido, me dijo, si puede meter unas bolsitas de más que de pronto voy a necesitar unas en la casa. Y así como, me decía, así como quien no quiere la cosa, me decía. Yo le dije, pero eso es robar, le dije yo, o sea, me siento que estoy robando, escondiendo estas bolsas, aunque sean bolsitas, le decía yo, pero es como que estoy robando, entonces no, si quieres cómpralas por otro lado, lo que sea, pero no puedo hacer eso. ¿Ves? Entonces, a veces por pequeños detallitos, no digo que yo sea el mejor ni el más perfecto, todos estamos en una lucha por corregirnos, solamente pongo ese ejemplo de que a veces uno debe preocuparse porque yo me sentí mal, escondiendo esta bolsa aquí me siento como que estoy robando, o sea, incluso de pronto no me van a decir nada, pero preferiría incluso ir a pedirlas tal vez antes que esconder eso ahí. ¿Por qué? Porque debe haber un temor a Dios. Ya, debe haber un temor a Dios para gobernar, debe haber un temor a Dios para dictaminar leyes, debe haber un temor a Dios para eh, legislar, para hacer cumplir, para actuar de acuerdo a lo que se legisla, porque sabemos que una cosa es lo que está en el papel en el gobierno y otra cosa es lo que se cumple a veces. Entonces, estamos en una sociedad donde no se enseñó mucho sobre Dios, sobre no robar, sobre respetar a padre y madre, respetar a los ancianos, no se sabe mucho eso. Entrar a esa conciencia de que Dios manda eso toma tiempo.
Pero hay algo en lo que Hashem está despertando a la gente, y son a veces los sufrimientos. Precisamente es ahí donde a veces las personas vienen, como decía, independientemente de lo que crean, tienen un problema como familia, tienen un problema con sus hijos, etcétera. Entonces enfócate en eso. En la medida que tú le vas, te solidarizas con ese problema, independientemente de lo que cree, y en la medida que la persona va viendo lo que la sabiduría de la Torah tiene, la persona empieza a cuestionarse y empieza a despertar y entonces puede, incluso, empezar a incluir a Dios en la ecuación, ¿ya? No se trata entonces tampoco de ese proselitismo, por eso todo esto viene por lo que dice aquí, que estamos diciendo. Dice que dice, mirando más allá del interés egoísta y reconociendo que todos somos parte de la misma familia y comunidad, reconociendo que todos estamos sometidos a las mismas leyes divinas y que a todos se nos ha confiado la misma misión en la vida, civilizar el mundo de un modo significativo y divino. Entonces, entender eso, como decíamos, puede ser fácil para ciertas personas, puede ser fácil para otras, puede ser difícil para otras personas, pero independientemente de eso, las personas tienen problemas. Este mundo ha sido creado para eso, un mundo donde tenemos sufrimiento, tenemos dificultades, porque precisamente de eso es que vamos a tener recompensa, cómo lo superamos. ¿Ya? Entonces, si la persona por lo menos se le ayuda a ver las cosas de otra forma, si se le dirige, eh, a solucionar sus problemas, aún sin hablar de noajismo ni estas cosas, sino por lo menos hablando de lo que necesita escuchar, la persona puede empezar a despertar un poco y tal vez en algún momento sea receptiva a aceptar ya conscientemente las leyes divinas que Hashem puso. Entonces, en resumen, un gobierno debería estar fundamentado, eh, digamos, en, o sea, debería haber un temor a Dios, pero mire que esto se complica cuando se habla de la libertad de expresión, y cuando se habla de la libertad de culto, la libertad de religiones, los gobiernos también se han quedado atrás con el tema. ¿Por qué? Porque precisamente respetando la libertad de cada quien, a veces no imponen ninguna religión. Eso por un lado es bueno. Eso por un lado es bueno para los que precisamente estamos, manteniendo y que no queremos que nuestros hijos se enseñen otra cosa. Sin embargo, yo pienso que no es tampoco dejar, entre comillas, la religión de lado, sino darle otro enfoque. Es decir, aquí es un enfoque universal y aquí es donde el noajismo entra con una fuerza tremenda y tiene que evolucionar, porque muchas veces los noajistas también empiezan consciente e inconscientemente a hacerlo como aprendieron en las religiones, ¿ya? Acercar a los otros como aprendieron en la religión, y no se trata de eso, se trata de hacerlo a un nivel analizando los puntos en común y las problemáticas en común, y si se puede, obviamente, ir hablando de lo que, de las leyes divinas. Tenemos aquí en el grupo una persona que hace precisamente esa labor en mi escuela, que cuando me contó me sorprendió mucho, y es una labor bastante admirable. Hay que, buscar la manera de que eso se siga haciendo, y tiene proyectos para eso, o sea, muy bueno. Entonces, es allí donde se entra a hacer una enseñanza ya no de la misma forma que las religiones lo hacían, como imponiéndose, no, sino precisamente una enseñanza universal que toque a cualquier persona por el simple hecho de ser un ser humano. No importa qué religión tengas, la lógica no pelea con nadie, digamos. O sea, cuando las cosas se analizan desde esa óptica, las personas incluso lo agradecen. Dice acá, por ejemplo, según el siguiente título, ¿qué está primero, el individuo o la sociedad? Estamos presenciando más y más ejemplos de conflicto entre la libertad individual y las necesidades de la sociedad. La cuestión de si una persona debería o no ayudar a otra a quitarse la vida, por ejemplo, o si el gobierno debería alertar a la comunidad sobre el paradero de un preso liberado. Estos son problemas, esos problemas son complicados y debe resolverse caso por caso. Bajo ninguna circunstancia debemos dejar de respetar los derechos individuales, pues la santidad de una comunidad se alza sobre la santidad de cada vida individual. Limitar el derecho de una persona, en consecuencia, es un ataque de toda la comunidad, a toda la comunidad. Por otra parte, hay momentos en que el interés de una persona, aunque puede caer dentro de los límites de la ley, amenaza a toda una comunidad. La resolución de tales conflictos depende de una visión objetiva construida sobre principios morales divinos. La clave está en reconocer que la individualidad no es enemiga de la comunidad.
y que la comunidad no es enemiga de la individualidad. Consideremos el cuerpo humano, un mundo en miniatura. Cada órgano, mientras participa en cualquier cantidad de deberes compartidos, tiene también sus propias funciones específicas. ¿Qué sucedería si un órgano en particular renunciara de pronto a sus funciones individuales y se aplicara únicamente al bien comunitario? El cuerpo, en última instancia, sería desastroso tanto para el órgano como para el organismo, pues el cuerpo puede funcionar solo mediante la integración de los componentes separados que realizan tareas individuales. Lo mismo puede decirse de un individuo dentro de una sociedad o un grupo minoritario dentro de una nación o una nación dentro de la comunidad de las naciones. La libertad de expresión, por ejemplo, es vital para la sociedad sana y vibrante que motiva a los individuos a invertir y contribuir de un modo que en última instancia beneficia a toda la comunidad. Una nación civilizada debe construirse sobre cimientos de moralidad y ética que son intemporales o incondicionales al mismo tiempo. La supervivencia de una nación depende de su constante progreso y crecimiento, así como un individuo debe equilibrar sus necesidades con el bien de la comunidad. Toda la nación debe equilibrar sus necesidades con la comunidad de naciones. Como toda nación hoy es parte de la misma, entre comillas, aldea global, todas son mutuamente responsables y el desdén de una nación en última instancia afecta a todas las otras. Toda nación debe ser ayudada y toda nación debe ser dispuesta a ayudar. Mirar hacia otro lado cuando una nación está pasando necesidades es un gesto de irresponsabilidad. Eso que dice el Rebbe aquí precisamente lo estaba leyendo en un comentario de Larisa al Sidur de rezos de nosotros cuando decimos la palabra, la frase, antes de rezar nosotros los judíos tenemos en el Sidur que tenemos que decir Areni me cabel alay, mis badas talera hakamoch. He aquí que acepto sobre mí el precepto de amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, esto deberíamos decirlo antes de empezar todo el rezo. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pretender entrar a rezar en comunidad, etcétera, dejando de lado a todos nuestros hermanos judíos. Dice, explica Larisa, somos como una sola alma. El pueblo de Israel es una sola alma y la única separación que tenemos es nuestros cuerpos, una separación momentánea. Pero es decir, que el prójimo tiene una parte de mí y yo tengo una parte de mi prójimo internamente, las almas que están allí también mezcladas, por decirlo así. Entonces, si una persona dice, o digamos, reza y deja su pensamiento de lado a una persona con la que tiene enemistad o lo que sea, pues es tan absurdo como precisamente eh, dejar de lado cualquiera de nuestros órganos que precisamente hacen una función integral también. Entonces, en la humanidad también pasa algo así. Dice, cuando se abandona una nación, o sea, hay intereses, cada nación tiene intereses y cada nación tiene necesidades. Hay que buscar la armonía en eso. Lastimosamente la historia lo sigue demostrando que generalmente lo que prima son los intereses de cada quien y a veces las necesidades, aunque parezcan estar solucionándose pronto con exportaciones y todo lo demás, no son más también que intereses que están detrás. Por eso dice aquí, toda nación debe ser ayudada y toda nación debe ser dispuesta a ayudar. Mirar hacia otro lado cuando una nación está pasando necesidades es un gesto de irresponsabilidad. Eso lo vemos, por ejemplo, con lo que ha pasado con Rusia y Ucrania, que no es simplemente irse de un lado del otro. Yo le voy a los rusos, le voy a los ucranianos. O sea, aquí porque es que ir de un lado del otro, desde el aspecto económico, del aspecto político, pues cada quien tiene su error, que es lo que estamos hablando. Cada quien tiene su error en su manera de gobernar. Aquí, si metemos entonces, como por ejemplo Rebe dijo una vez, si las naciones cumplieran a cabalidad las 7 leyes no existirían las guerras, literalmente. Entonces aquí no se trata de a qué bando le vas, sino que si estás con Dios precisamente, entiendes que ambos están haciendo mal y cada quien está buscando intereses. ¿Y qué ha causado eso? Uno dice, no, eso es por allá en Europa. Ya, eso no tiene nada que ver conmigo. No, pues ha aumentado los precios de muchas cosas acá en Latinoamérica también, los alimentos, etcétera, se han encarecido cosas, porque también algunos minerales que se utilizan o metales que se utilizan para la producción tecnológica, algunos, por ejemplo, cereales, todo eso viene mucho también de allá o de Ucrania o de Rusia, precisamente ha hecho que muchas cosas se pongan costosas. Entonces no puedo pensar como que es un conflicto allá
y no tiene nada que ver conmigo, no, siempre nos vamos a ver afectados. Pero es muy difícil lo que pueda hacer yo como ciudadano, digamos. Es ahí la responsabilidad de los gobiernos. Si el gobierno precisamente partieran, y es algo muy difícil, en verdad digo, es un tema complicado. Qué bonito sería que los gobiernos dejaran la corrupción y todos dijeran, oh, creemos en Hashem, las siete leyes, empezamos a hacer todo bien, tenemos, o sea, suena un panorama ideal porque es lo que debería ser, pero es muy difícil que pase. Incluso en la Gemara, en Sanedrín, me parece, que se habla en los tiempos mesiánicos de que va a llegar un punto donde precisamente pueden pasar dos cosas. Los gobiernos se hacen tan corruptos que la misma gente se sublevará, o que precisamente los gobiernos, ellos mismos, digamos, puedan reconocer la corrupción que hay y tratar de mejorar. Entonces, son dos escenarios, escenarios que pueden pasar. O sea, que la corrupción sea tan evidente que incluso se empieza a luchar contra ella, etcétera. Algo así se menciona con respecto a los tiempos premesiánicos. Pero no es sencillo, no es un trabajo sencillo. En verdad es un trabajo muy grande. Por eso, precisamente, también a veces es fácil criticar a los gobernantes, y también a veces los gobernantes cuando están en candidatura pueden hablar muchas cosas lindas, pero cuando se meten en todo este nido de ratas, discúlpenme la expresión, precisamente a veces se ven forzados a, a, mm, a unírseles o simplemente se echa muchos enemigos encima. Entonces es una presión bastante grande para los que van subiendo en esa pirámide. El punto es que ese es un gran error. Las naciones a veces se dejan de lado simplemente por los propios intereses, ¿ya? Y como dice aquí, toda nación eh, debe ser ayudada y toda nación debe estar dispuesta a ayudar. Mirar hacia otro lado cuando una nación está pasando necesidades es un gesto de irresponsabilidad, ¿ya? Es algo que precisamente Hashem va a mostrar pues las soluciones, cómo va a evolucionar esto a veces. Lo que podemos hacer, hay que hacerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para tratar de cambiar un poco? Pues ya dijimos, empezar también desde la casa, empezar también a enseñar el temor a Dios, empezar a enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos, no esperar que crezcan y que escojan ser o no ser tal cosa. Tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos. Para nosotros una misbah, para los majides es algo que entra dentro de lo lógico, o sea, si tenemos las naciones también tienen la obligación de civilizar el mundo, pues entonces se tiene que empezar civilizando desde casa, se tiene que empezar con la educación desde casa, no la educación de la escuela, porque eso es aprender un oficio que los niños tienen, o sea, aprender matemáticas, todo le va a servir para tener alguna carrera universitaria, pero no les va a servir para ser personas. Ya, ser personas se enseña en la casa. Entonces, nosotros de pronto no estamos en el rol de los gobernantes, pero no significa que no podamos hacer nada. Hagamos lo que está en nuestro poder y hagamos lo que nos toca hacer. Acá dice, con respecto a los gobiernos, continúa el último título, vamos a leer este título y dejamos allí. Dice, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para asegurar el bienestar de sus ciudadanos? Dice, la clave entonces para equilibrar las necesidades individuales y comunitarias es la educación, ¿viste? Justo me adelanté. Para que un gobierno se dedique genuinamente al bienestar de sus ciudadanos, a su bienestar físico, emocional y sobre todo espiritual, debe hacer de la educación su objetivo primario, sin el cual todos los otros puntos son discutibles. O sea, mira, yo estaba diciendo que nosotros pues, tenemos que empezar con la educación. El gobierno también, entonces, según lo que vemos aquí, tiene que enfocarse y promover la educación, pero ahí donde hay que precisamente de pronto reestructurar cosas, qué tipo de educación o cómo fortalecer el tema de los valores, porque a veces está montado todo el sistema educativo solamente para crear mano de obra, no para crear seres humanos temerosos de Dios, la verdad. Entonces todo está montado para crear mano de obra y obviamente ya, como quien dice, el tema de ser mejor o de creer en Dios o de temer a Dios ya lo dejan como un nivel personal, pero sin duda el gobierno también tiene una responsabilidad en lo que es educación. De pronto no en lo que es la educación como se maneja en casa, pero sí tiene que haber un brazo, por decirlo así, del gobierno, que sabemos que existe un ministerio de educación generalmente. ¿Y para qué existe? Porque el gobierno debe propiciar y debe garantizar una buena educación
Y si el caso es que estamos hablando aquí en una educación también en valores, no simplemente en ciencias, sino en valores y que de alguna manera permitan a la persona ser un buen ser humano. Por eso la educación debe ser un objetivo primario y sin esto todos los puntos son discutibles, los otros puntos. Un gobierno y sus líderes no solo deben enseñar a los ciudadanos a buscar soluciones racionales a problemas complejos, sino que deben enseñarles cómo vivir, ¿viste? No solamente enseñarle lógica, ciencia, todo demás, sino también enseñarles cómo vivir. Esta parte es la que más se ha dejado de lado en la educación, la verdad. ¿Ya? Sobre todo la educación pública, a veces hay educación privada que de alguna manera sí tiene un trabajo un poco más enfatizado en ciertas cosas de la convivencia, etcétera. Pero el tema público a veces no es tan bueno. O sea, algunas veces se dejan de lado ciertas cosas. Debe enseñarles que la conducta humana debe seguir las leyes divinas que a todos nos ha dado Dios. Esta es la única garantía de que los derechos individuales serán preservados sin comprometer el bien común. Los Estados Unidos ejemplifican por excelencia estos principios. Este es un país, después de todo, cuyos fundadores lo declararon una nación bajo Dios. Las sesiones del Congreso se abren con una invocación religiosa. La Biblia es usada para los juramentos de los funcionarios electos y se nombran capellanes en las Fuerzas Armadas. Hasta el dinero de este país, el icono mismo del materialismo, declara: en Dios confiamos. La mayoría de los primeros colonos de este país eran refugiados religiosos que creían firmemente en Dios y la Biblia y estaban decididos a proteger sus derechos y seguir haciéndolo. No era una creencia abstracta en un ser supremo ubicado en algún lugar del cielo, era una creencia que imbuía todos los aspectos de sus vidas, especialmente la educación de sus hijos. Y ellos comprendieron y apreciaron la nueva libertad religiosa que encontraron aquí. Estas creencias básicas son el secreto de la resistencia de la nación, por haberse construido sobre cimientos firmes y permanentes. Lo, eh, los Estados Unidos se han vuelto la más poderosa de las naciones en una posición única para influir positivamente sobre todos los habitantes del planeta. Y sin embargo, ahora presenciamos un triste fenómeno. El espíritu de la Constitución ha sido mal interpretado y oímos a algunos partidos afirmar que libertad, entre comillas, religiosa se equivale a la libertad de la religión. Hasta se han levantado voces contra un momento de silencio sin denominación religiosa, particular en las escuelas, cuando los padres fundadores incluyeron la libertad de religión en la Carta de Derechos. Estaban asegurando la libertad de todos a adorar a Dios de acuerdo con su propia conciencia. No pueden haber dudas de que la Constitución tuvo la finalidad de preservar la libertad religiosa, no apartar a la nación de Dios. O sea, lo que dice. O sea, el tema de la libertad religiosa se ha puesto se ha transformado como apartar a Dios, dejarlo de lado. O sea, no, que cada quien haga lo que quiere. Pero aquí está diciendo al revés, así no fue que se fundó el Estado, se fundó dejando en claro la libertad religiosa, es decir, que como se preservaba las libertades, pero por lo menos no apartaba la creencia de un Dios, de un solo creador. Eso es diferente, dice el revés. En cambio, lo que se promueve como libertad religiosa es: dejamos a Dios de lado y que cada quien busque conocer lo que quiera. ¿Ves? Y ese es uno de los grandes problemas que ha pasado. El principio de separación de iglesia y Estado no debe ser tomado por una negación a Dios y la religión. Esta separación es necesaria para que el gobierno no pueda imponer una religión sobre todos los ciudadanos, eh, pero esa restricción no debe ser hecha a expensas de la creencia en Dios, que es compartida por todas las religiones. ¿Ves? El punto en común de todas las religiones. Los Estados Unidos hoy se enfrentan con incontables desórdenes sociales, muchos de los cuales surgen de la falta de creencia en y responsabilidad para con Dios y una correspondiente caída en el respeto a las leyes divinas de la moralidad. No habría que interpretar la Constitución de un modo en que enfrente esta crisis nacional en lugar de evitarla. Habla de Estados Unidos porque el rey vivió en Estados Unidos, conoció el problema de primera mano, pero esto realmente también es lo que ha pasado en otras naciones. Por ejemplo, yo hablo de Colombia. En Colombia también antes era muy difícil precisamente creer de otra forma. Y sabemos que apenas hace algunas décadas atrás no existía ninguna forma de matrimonio que no fuera a través de la iglesia. Entonces, eh, se, ha, se desvinculó la iglesia del Estado, incluso la misma constitución del Estado colombiano estaba dicho ya declarado como un Estado del Sagrado Corazón de tal cosa. Ya, o sea, ya estaba declarado como un Estado bajo esa religión.
¿ya? Entonces, esto se desvinculó. O sea, esto no pasó solamente en Estados Unidos. La democracia, pues también se han hecho en otros países ese cambio, pero el cambio no era quitar a Dios de la ecuación, que fue lo que pasó, al final terminó pasando, sino el cambio es dejar la libertad a la persona de creer en Dios como él quiera creer, pero al final de cuentas, tanto cristianismo como judíos sinoajitas comparten algo y es la Torá, lo que ellos llaman Pentateuco, para nosotros la Torá, lo que llaman Tanaj, para nosotros perdón, lo que llaman Antiguo Testamento, para nosotros es Tanaj, ya lo otro, pues ellos creen otras cosas allí también, pero no hay que quitar, no hay que negar de que el solo hecho que tengan un, entre comillas, Antiguo Testamento, los vincula de alguna forma con el monoteísmo que ellos mismos tienen que ir depurando poco a poco, ¿ya? Entonces, eso también pasó en Colombia. Se ha dado esto, se ha perdido un poco también el respeto, porque precisamente no hay se desvinculó a Dios, pues, que no era la idea. Ahora dice acá, el único modo de asegurarse de que el pueblo adhiera a un orden moral es imbuirlo de un sentimiento permanente de valores. Castigar a una persona después de que ha cometido un crimen, por ejemplo, es atacar no la causa del problema, sino sus síntomas. Obviamente un niño que es criado sin miedo y respeto a Dios en su corazón no tendrá miedo o respeto por ninguna autoridad. Sus padres, sus maestros, la policía. Debe aprender a aceptar el concepto de un código moral divino que todos debemos obedecer. Ayer, por ejemplo, me acordaba mucho en Shabbat de un libro que en verdad, le soy sincero, no me lo he leído, pero sí me enseñaron cosas de él, mi mamá. Ahorita lo veo, Sarita. Ahorita lo veo. El tema de la urbanidad de Carreño, ¿no? No lo he leído, pero se me ocurrió precisamente que sería bueno, lo voy a leer, lo voy a comprar. Tengo ideas de esos valores que se enseñan ahí, pero quiero mirarlo un poquito más a fondo para ver cuáles son a veces los paralelos de lo que hay en la enseñanza judía, en lo que es el Musar y la Hasidut y el Derech Eretz, o sea, la manera de conducirse, porque de seguro deben haber muchos. Ya, por ejemplo, algunos que me acuerdo es el tema de no llegar a veces de sorpresa a una casa, ya que no se considera un buen modal, no se considera una buena educación, sino precisamente avisar, porque dice, y eso también está en lo que es las leyes de conducta que los sabios nos enseñan, o sea, de precisamente no llegar a esas sorpresas o algo así, porque de pronto el sorprendido es uno. Por ejemplo, me acuerdo una vez que una persona llegó y yo iba de salida para un viaje de trabajo y nos encontramos cuando yo abrí la puerta de mi casa. Yo le dije, pero por favor no me llegue así porque no le puedo atender como usted de pronto quisiera. Entonces, avíseme siempre. Entonces, es el tema. Una de las cosas que es básica y que también se ha perdido, pero también el tema de, digamos, como dice por acá, saludar también cuando hay personas, etcétera. O, por ejemplo, no pasar había mucho de que la persona no entraba a la casa si no le invitaban, ¿no? Y la gente también, el que recibía el invitado, generalmente no dejaba al otro afuera, pues le decía, entre, le brindaba algo de tomar, etcétera. O sea, mucho de eso se ha perdido. Y entendemos también que eso está también conectado con valores que los sabios nos dicen. Y por eso ese respeto que se ha perdido se manifiesta, al final de cuentas, en irrespeto a otros sectores, a las autoridades, etcétera. Por ejemplo, una cosa que yo le digo a una persona, me acuerdo yo, me habló, yo estaba en Israel cuando eso, me preguntó, ¿conoces a tal persona? Yo le dije sí, y me dijo, no, mira, estoy tratando de hacer un negocio con él, así, 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 ¿tú qué me da? ¿Qué referencias me das? Yo no me puse a contarle tanta cosa de qué pasó, por qué pienso esto, qué sé qué hizo esa persona, lo que sea, simplemente dije, mira, no creo que sea bueno que te involucres en negocios con esta persona, le dije yo, porque han pasado cosas en las que no creo que sea muy temeroso de Dios y si no es temeroso de Dios, tampoco creo que sea temeroso de hacer cosas inadecuadas en los negocios, ¿ya? Entonces, yo le dije este consejo a esta persona. Es como muchas personas que piden consejos, pero al final de cuentas no los tienen en cuenta, ¿no? Pasa muchísimo. Al final hizo lo que hizo, se hizo negocios con la persona y terminó precisamente engañado y estafado con algunas cosas. Entonces,
Ese es el punto. Para los que buscan pareja también, jóvenes sobre todo también, que les guste una persona, el amor va más allá del sentimiento, hay que ponerle también lógica, razón, análisis. Y leí un libro que me estoy leyendo muy bueno de Rabino Eliezer Shem Tov, que se llama Amores Imposibles. Lo tenía hace tiempo en la biblioteca, pero no lo había leído y lo estoy leyendo con mi hija. De hecho, por eso empecé a leerlo, porque se lo estoy compartiendo. Habla precisamente de por qué no se, de casos en los que Rabino ha aconsejado en matrimonios o posibles matrimonios mixtos entre judíos y no judíos. Y me gusta cómo Rabino aborda todo el tema. Y hay una cosa que dice el Rabino respondiéndole a una persona no judía que estaba saliendo y que tenía un noviazgo con una mujer judía. Y el hombre decía, tenía ese conflicto, pero y a veces me siento discriminado por la familia, etcétera. Le recomiendo el libro, la verdad, muy bueno. Y en un momento, eh, el hombre le dice al rabino que de pronto él no tendría por qué preocuparse eso, que debía que hacerlo la chica judía y que por qué entonces él no puede casarse, que su mamá, por ejemplo, que es católica, nunca le interpone esas cosas, que respeta las creencias, etcétera, todo lo demás. Y el hombre elabora argumentos muy interesantes, muy buenos si se deja de lado también la lógica del rabino. El punto es que el rabino le dice algo, mira, el amor no se fundamenta solamente, perdón, el matrimonio o formar un matrimonio no se puede fundamentar solamente en el amor. ¿Ya? Sin embargo, ya sabemos que es una de las razones, una de las fuerzas más grandes que une a dos personas, pero no es la única. Por ejemplo, le dice él, imagínate por un momento que esta persona con la que estás ya en una relación es la mujer de tu vida, como tú lo dices, y ella dice que tú eres el hombre de su vida, como tú comentas, pero descubren que son hermanos biológicos. ¿Ya? Entonces, ¿te casarías? Le pregunta el rabino. Entonces, ya la pregunta es interesante porque aquí parece que hay algo que prima mucho más, independientemente si es cristiano o no. Está prohibido también para ellos casarse entre hermanos, es una prohibición también. Entonces le dice, por mucho que la ames, aquí llega un punto que te hace ver que hay algo más allá del amor para escoger una pareja. ¿Ya? Y eso es interesante. Me gustó ese consejo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque yo también le digo a los jóvenes, mira, si te gusta una persona y ves cómo trata mal a sus padres, no creo que tienes una referencia clara de que no es una buena persona y ya por lo menos te da una idea también de qué puedes esperar. Si no respeta a los padres, pues no va a respetar a su esposa, no va a respetar a nadie, ¿ves? Entonces, por eso es importante también analizar estas cosas, ¿por qué voy al punto? Porque aquí dice, por ejemplo, que si una persona no respeta a sus padres, sus maestros, precisamente va a terminar por no respetar ninguna autoridad, la policía, a nadie, y debe aprender a aceptar el concepto de un código moral divino que todos debemos obedecer. Debe comprender que las leyes del hombre echan sus raíces en algo mucho más eterno, que son los 10 mandamientos. Debemos aprovechar toda oportunidad de cultivar esa conciencia. El momento de silencio al comienzo de cada jornada escolar es un buen ejemplo. De ningún modo es una violación de la separación de la iglesia y el Estado, pues el niño puede usar el momento como quiera. Pero alentando este momento, le estamos diciendo al niño que creer en un ser superior es fundamental a toda educación, que el conocimiento puede ser inútil sin saber cómo usarlo para bien de la sociedad en general. Después de todo, este es otro lema escrito en el dinero norteamericano junto a En Dios confiamos, que dice pluribus unum, o sea, de muchos uno. Nunca debemos permitir que nuestro gobierno olvide que toda la comunidad está hecha de muchos individuos y que cada individuo debe ser alentado a participar y contribuir con vigor individual hacia el mayor bien de la comunidad. Y ahí terminamos por el día de hoy. Quedamos en el título que dice hacia dónde marcha nuestro gobierno. Quedamos allí. Doy espacio solamente para dos preguntitas. Tengo otras cosas que hacer ahorita, entonces si alguien quiere comentar algo, por acá levanta la mano Jacob, adelante. Sí, soy Ixchel. Buenos días a todos. Hola, Ixchel. Buenos días.
quería comentar cuando estaba hablando en el inicio de todo esto de la libertad que se da, me estaba recordando del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Rápidamente Hashem lo que hace es dar leyes, dar normas, porque Él es quien conoce cómo somos los seres humanos y que con una facilidad nos vamos hacia el libertinaje y hacia ponerle de nuestra cosecha las cosas que ya aprendimos en la vida y magnificarlas hacia extremos que no. Entonces, como Hashem pone esos límites para que sepa el pueblo cómo dirigirse hacia situaciones de donde ellos vienen saliendo, que son primero la esclavitud y las personas que están desvalidas, cómo tratar. Me parece que ese sería también un buen ejemplo de cómo tenemos que ser como sociedad y como padres, de poner esas reglas con esa claridad y con pinzas, ¿no? Porque venían vulnerables de esa situación y Hashem lo puso de una manera en la que fuera muy entendible y que no hubiera manera de que se salieran de ahí hacia hacer sus propias interpretaciones y pues así empezar con nuestras familias para continuar con la sociedad en donde vivimos. Gracias, Raúl. Así es. Excelente, muy buena reflexión. Y bueno, por acá tenemos a Carolina Rosso que levantó la mano también. Y bueno, ya con esta intervención de Carolina terminamos por el día de hoy. Adelante, Carolina. Raf, muy buenos días para todos. Buenos días. Referente a lo que usted decía ahorita, que el darnos cuenta cuando una persona trata bien a sus padres o trata mal a sus padres, quiere decir que pues la lectura que haríamos sería que es una mala persona, ¿cierto? Pero en el trasegar como profesional, he visto muy buenos hijos siendo los peores esposos y viceversa, muy malos hijos siendo los mejores esposos. Entonces, ahí entraría yo como a preguntar, esa lectura que haríamos nosotros cuando hay un muy buen hijo y uno diría, no, debe ser excelente esposo o debe ser excelente persona, y nos encontramos con una realidad que no asiste a la que hemos visto. Ahí en qué encasillaríamos una persona pues según la Torá, basándonos en la Torá, en qué lo encasillaríamos, o en ser humano. Sí, porque no quiere decir que una persona que sea buen hijo es buen esposo, porque está siendo buen hijo. No sabemos en esposo cómo sea, o como sea como amigo. Entonces ahí yo quedo como Sí, precisamente tiene razón, pero hay que entender algo. Cuando yo hice el comentario no es para encasillar a nadie. De hecho, una de las cosas que no debemos hacer, nosotros no debemos encasillar, o sea, como que, y mucho menos por un solo factor. O sea, yo mencioné una cosa. Dijimos que el amor, por ejemplo, es lo mismo. Si decimos que el amor es todo lo que necesitamos para casarnos, también estaríamos cometiendo un error. Si decimos que solamente es si la persona es buen hijo, como dices tú, entonces con eso es suficiente para encasillar a una persona, como dices tú, como buena persona o como un buen prospecto de esposo, pues también se está haciendo mal. Solamente lo que quise decir es que hay varias variables, valga la redundancia, a analizar el momento de escoger una pareja, primer punto. Ahora, es cierto que cada persona tiene la capacidad de cambiar, o sea, por el hecho de que uno vea a una persona de pronto tratando a alguien mal, no significa que no pueda cambiar. Puede ser, te lo encuentras también unos años después y sea una persona completamente diferente y hasta se sorprende uno. Pero aquí el punto se trata es de que cuando se va a escoger, por ejemplo, cuando tú vas a escoger un socio también para un negocio, tú no puedes arriesgarte a que la persona va a cambiar. ¿Sí me entiendes? Sí, bueno, este socio me han dicho que roba, pero yo tengo fe en que va a cambiar. O sea, ahí está el punto, no te puedes arrojar a eso. Se trata de poner el intelecto ante todo. Lo mismo también acá. No, este parece buen hijo, entonces bajo todas las otras barreras, no miro nada más y me voy a casar con este. No, no funciona así. En resumen, es simplemente analizar todo el contexto, todo lo que se pueda, porque aquí, salvando la distancia, al momento de escoger una pareja también es como cuando escoges un socio. Es decir, tienes que mirar con quién te vas a asociar. Generalmente en dinero, cuando hay dinero por medio, la gente se toma muchos cuidados de escoger a cualquier persona. Y a veces, en el tema de escoger una pareja, la persona, como no hay dinero por medio, a veces
baja mucho la guardia con ciertos aspectos y debe ser también incluso más cuidadoso de ver quién escoge. Puede ser que la persona va a hacer teshuvá. De hecho, en el libro que Rabino Eliezer Shem Tov comenta una historia de un hombre judío que estaba casado con, perdón, tenía un noviazgo, pero una relación ya como los noviazgos que entendemos hoy día, con una no judía, ¿ya? Entonces, el judío obviamente está haciendo algo que no debería hacer, está manteniendo ya una relación casi de matrimonio con una no judía, y llega un momento en que la no judía se interesa por conocer el judaísmo, y empieza a estudiar y empieza a profundizar, y empieza a practicar y decide convertirse, esta mujer judía. Pero, oh sorpresa, cuando se va a convertir y después de que se convierte dice, no eres la persona con la que deseo seguir casada. Mira eso. O sea, es sorprendente esto. Y uno diría, uy, esta mujer es orgullosa, o sea, mira, estaba con él y ahora lo va a dejar. Y el rabino explica, no, todo lo contrario, ella conoció lo esencial del judaísmo y conoció lo que está dispuesta a hacer, aceptar y asumir sobre sí misma, y se dio cuenta que su pareja con la que había vivido no iba a guardar Shabbat, no iba a querer comer kosher. Imagínense esa situación, va a ser muy, muy problemática esa relación. Es como la relación, perdón, que tiene un cristiano con un ojida. Tienen conflictos. Me han dicho a mí, el rabino, es que yo le digo a mis hijos las 7 leyes y mi esposa quiere poner el arbolito de Navidad y le enseña sobre Santa Claus. Entonces, es problemática esa relación, ¿ves? Entonces, cuando esta mujer se entiende la Torá, dice, no es el hombre que quiero para marido. ¿Ya? Entonces, ahí antepuso muchas cosas antes que el sentimiento, incluso el vínculo que tenía con esa persona. ¿Y qué puso sobre primero? A Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros no podemos encasillar a las personas, porque no se trata de eso, porque incluso se puede cometer errores de andar perfilando, vamos a decirlo así, a la gente, ya. Entonces, vas a vivir viendo lo malo en todas partes. Aquí se trata simplemente es, voy a dar un paso en una sociedad de una empresa, o voy a dar un paso con una persona que voy a casarme, ok, debo analizar muchas cosas. Voy a poner un negocio. ¿Qué hacen uno generalmente en un negocio? Yo lo estoy haciendo porque estoy emprendiendo algo con mi esposa. Estoy haciendo un plan de negocio, ¿ya? Y el plan de negocio incluye precisamente descripción del producto, los servicios, la parte más importante, análisis de mercado, análisis de la competencia, todo eso estoy haciendo yo, problemas que ha tenido la competencia, qué cambios ha hecho que tuvo impacto en los clientes. Y hay una cosa que está por allá al fondo también, estrategia de salida, si el negocio no marcha de pronto como las cosas funcionan, entonces de pronto vender la empresa, etcétera. ¿Ya? Es decir, uno puede lanzarse un negocio, abro el negocio, voy a ver cómo me va. Y en el día a día voy cambiando cosas o me van golpeando cosas y después voy cambiando, etcétera. O me tomo la precaución de por lo menos estudiar bien el tema, dónde me voy a meter, si vale la pena meterse allí, analizar todas las variables y entonces dar un paso. Entonces, eso es lo mismo acá. Cuando se va a coger una pareja, no se trata de encasillar, pero se trata de empaparse bien de las cosas y no solamente mirar una sola variable o la otra. No importa si es buen hijo, como dices tú, pero es una persona que tú lo ves como buen hijo, pero por fuera lo ves siendo una mala persona. Entonces, que estamos viendo ahí, una persona que precisamente en su casa es una cosa, por fuera es otra. Es como el cerdo, dice la Hasidut, que por fuera es kosher porque tiene pezuña hendida, pero por dentro no es rumiante, entonces se muestra de una forma, pero no es de realmente cómo se muestra. Entonces hay que ponerle mucha lógica a todo esto, y creo que la pregunta es muy importante, pero se trata de no tomar decisiones basadas en una sola cosa, sino analizar todo el espectro y tomar todas las precauciones que uno pueda tomar de una manera sana también, analizar y poder proceder. Ok, entonces muy bueno el aporte, vamos a dejar allí y les deseo una bonita semana. A veces después les comparto la grabación. Muchas buenas noticias, todo lo mejor, que tengan una excelente semana. Voy a parar aquí la grabación.